utilidad que tiene la ecografía, ¿cierto? Es todo lo que son las ecografías vertebrales, tanto de la zona cervical, ¿cierto? Torácica también, un poquito ahí, pero también. Y la zona lumbar, sin duda que hay muchas lesiones que ahí pueden ocurrir. Principalmente en la evaluación, como sale en esta imagen, ¿cierto? De todo lo que son las facetas articulares, ¿cierto? Y los componentes neurológicos tienen también y algunas lesiones estructurales de algunas de sus porciones, ¿cierto? Sus aspectos laterales, su apófisis espinosa, etc. Hay distintos rangos, ¿cierto?, en el cual ustedes se tienen que fijar cuando hacen una ecografía de vértebra. Lo ideal es, ustedes saben que esto es como un triángulo, ¿cierto? Entonces tienen que recorrer con corte longitudinal y transversal por completo hasta llegar al final, ¿cierto?, de la apófisis transversa. El transductor que se utiliza, ¿cierto?, como ustedes están viendo acá, en forma ideal, ¿cierto?, tiene que ser un convexo, porque con eso tienen una mayor profundidad. Hablamos que el caballo grande, de qué sé yo, 450, 550 kilos, la distancia que hay entre la apófisis alar, ponte tú, una vértebra lumbar, entre la piel y la apófisis alar, a veces hablamos que esta distancia, ¿cierto?, 18 centímetros, 20 centímetros. Incluso en callos más grandes cuesta poder observar bien algunas estructuras. Y esto principalmente porque ya lo vimos en radiología, hay muchas cosas que la radiografía no te lo va a entregar. ¿Ya? Volvemos a la otra. Un momento. Fotografía de cadera, 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 cadera. Mira esa. De ojo, final, abdomen. Desordenado, esto no importa. Bien. Vamos a hablar de la ecografía abdominal en el caballo. La ecografía abdominal en el caballo ha resultado ser una técnica muy buena, ¿cierto?, para poder resolver algunas encrucijadas diagnósticas que hace hasta no mucho tiempo, ¿cierto?, eran muy difíciles de poder obtener un resultado. Ayuda mucho, ¿cierto?, en el diagnóstico de algunas patologías a nivel gastrointestinal, principalmente lo que es el síndrome cólico, algunos problemas de torsión uterina, problemas a nivel de vejiga, en potrillo, problemas a nivel de uraco, ¿cierto?, uraco persistente, por ejemplo, en potrillos, etc. Onfalitis, demás. En general, la ecografía abdominal es una técnica que está ahora último bastante estudiada, incluso simplificada. De hecho, se habla de la técnica Flash para evaluación exclusiva, ¿cierto?, de lo que es el síndrome cólico. Por ahí hay un paper que se lo puedo dejar colgado ahí en el fichero de la universidad, para que lo puedan ver si les interesa. Es una técnica rápida, ¿cierto?, de ecografía abdominal, para poder observar algunos cuadrantes importantes que es donde más se localizan ciertas lesiones o accidentes intestinales, etcétera, en el caballo, y que les puede ayudar, ¿cierto?, a llegar a un diagnóstico más certero, cosa que es muy difícil en abdomen en caballo, sobre todo en cólico, pero bueno, ayuda mucho, digamos. Para eso tenemos que acordarnos de la anatomía abdominal del caballo. El abdomen del caballo es bastante importante, ocupa mucho espacio. Acuérdense de que el caballo es un monogástrico herbívoro de fermentación postgástrica. Eso ha hecho que evolutivamente, ¿cierto?, sus vísceras han sido desarrolladas de cierta manera y tienen un gran volumen, gran volumen. Hablamos del colon, o sea, el ciego, ¿cierto?, el colon mayor, etcétera, son estructuras muy, muy grandes. Y lo que tenemos acá adelante es tórax. Entonces hay mucha porción, ¿cierto?, de abdomen, ¿cierto?, que abarca una zona importante del hipocondrio. ¿Ya? Importante. Por eso que la ocultación, ¿cierto?, torácica, esa famosa línea que tiran de la
tu velocidad ilíaca hasta el codo, está mal hecho porque tú cuando escuchas acá se te mezclan muchos sonidos digestivos y que no puedes escuchar bien algún problema pulmonar. ¿Ya? Hacia el lado derecho entonces tenemos, ¿cierto?, esta estructura bien grandota, ¿cierto?, que es el ciego, ¿cierto?, que abarca importante parte, ¿cierto?, del flanco derecho. Tenemos una porción importante también de todo lo que es colon. En la parte superior vamos a tener, ¿cierto?, una estructura que siempre es importante evaluar, que es el duodeno, ¿cierto? Aquí tenemos duodeno, tenemos hígado, ¿ya?, en general. Y bueno, tenemos riñón también, ¿cierto?, el riñón. Acá tenemos el riñón derecho. Hacia el lado izquierdo vamos a tener, ¿cierto?, todo lo que es vaso. A veces se alcanza a ver parte del hígado. Depende del caballo, la disciplina y el desarrollo que tenga de su vaso, también incluso el vaso puede estar al otro lado. Vamos a tener, ¿cierto?, colon mayor, casi ocupando la totalidad, ¿cierto?, con todo lo que es colon mayor ventral, ¿cierto?, hacia atrás llegando a la fisura pélvica. En algunos portales, en algunos caballos se puede observar, ¿cierto?, en esta zona, más o menos, ¿cierto?, todo lo que es intestino delgado, en pequeña porción, el estómago, vaso, etc. Y colon menor arriba, ¿cierto?, que se evidencia por un saculado especial, muchas veces por sus tenias, ¿cierto?, que son con una ecogenicidad bastante particular. YouTube. Oh, ¿por qué no funca? No se ría del profesor. Chao. ¿Por qué no? Y lo pongo aquí. Tampoco. Bueno, le buscaré otro video. A lo mismo. Es fácil. Espérate, no, si lo más que cuesta malo. Pero, profe, la F está separada, ¿no? Hay como un espacio en el link. No sé. La última, ahí, ¿o no? O estoy muy ciega. The stomach is positioned primarily on the left side of the radial aspect of the abdomen. From the stomach, the ingestive Ahí está la anatomía del caballo, ¿cierto?, su sistema digestivo, para que más o menos vayan entendiendo los distintos cuadrantes donde nos vamos a ir colocando el transductor. At about the level of the horse's flank, the duodenum changes direction, turning to the left. Just after it crosses the midline, the mesentery supporting the duodenum lengthens considerably, demarcating the transition to the next part of the Un small mesenterio intestine largo. called the jejunum. In the normal adult horse, the jejunum is about 70 feet long. To simplify the situation, this entire length has not been incorporated into this model. The last part of the small intestine is the thick, muscular ileum. The ingestion moves through the ileum and into the cecum, which is positioned primarily on the horse's Y right llega side, ciego, ¿cierto?, extending from the right flank region to the sternum. en el flanco derecho. Ingestion then leaves the cecum and enters the large colon. It enters the right Y ahí ventral sale colon, por la unión, moves ¿cierto?, around to the left secocólica, ventral el colon colon, mayor, and up into the left el colon dorsal ventral, colon, colon and finally dorsal. back around to the right Lo que side tenemos allá into es the right flexura dorsal pélvica, colon. lo que tenemos acá From there, es the que empieza a ingestion formarse passes colon through a menor, short transverse colon, and finally que into a también small está con colon un where meso, fecal balls are made. ¿cierto?, a diferencia de la otra estructura que está suelta. Undigested Ahí viene waste el material leaves the body through the rectum. rectum. Ya. Entonces, la vista que tiene usted, ¿cómo caché que está separado? Muy bien. El equipamiento básico con ecografía abdominal que vaya es tener un ecógrafo, ¿cierto?, que te permita trabajar con transductores convexos con una frecuencia de al menos 2.5, ya 3, 7.
puede hasta 5, pero no es lo mismo. Con 2,5 tiene una muy buena profundidad, sobre todo en cabellos que son más profundos. Incluso no puedes a veces abarcar todo, sino que tiene una imagen bien superficial, pero ya a veces eso basta como para poder entender. ¿Por qué? Porque vieron cómo se disponen las vísceras, eso es muy importante a la hora de hacer la ecografía abdominal, porque una de las cosas que uno busca, aparte de las estructuras, es ver que estén posicionadas donde tengan que estar, ¿ya? Eso es algo básico. Existe la técnica, al igual que en la cadera, ¿cierto? La técnica transcutánea a través de la piel, ¿cierto? Y la técnica transrectal. La más utilizada en general es la técnica transcutánea, ¿ya? Si uno tiene duda o alguna cosa, digamos que, por ejemplo, evaluaciones de lo que es más de tu vejiga, algunas porciones importantes de riñón que están poniendo llave. Sí, Cagamos. no están cerrando con llave. Sí, ahí está la señora mirando. Nada, Se sorprendió. Estamos en clase. Es que no hay llave. No, pero acá tengo ya, ¿te imaginé lo que era ayer que vamos a cerrar aquí? Hasta el lunes. ¿Te imaginas ahí? Ya. Bueno, como decía la técnica, y la transrectal se utiliza muchas veces para evaluación, obviamente, de todo lo que es la parte reproductiva, que la ven un poquito mal. Pero también vejiga, algunos aspectos de riñón, ¿cierto? Algunos aspectos de cielo, que sí, también es importante poder evaluarlo, que a veces con la técnica transcutánea no es posible, ¿ya? Acá hay algunas de las diferencias, ¿cierto? Y algunas cualidades de cada una, de la técnica transcutánea, de ultrasonografía abdominal, y de la técnica transrectal de ultrasonografía, ¿cierto? Esto requiere, ¿cierto?, al caballo en su preparación, ¿cierto?, una mayor preparación, incluyendo todo lo que es tricotomía o rasuramiento, qué sé yo. En cambio acá no hay una mayor preparación más que contener al caballo para introducir el transductor. Una buena ventaja de la técnica transcutánea es que es una técnica no invasiva, con muy poco riesgo, de un nulo riesgo en el fondo para el paciente, a diferencia de la técnica transrectal, ¿cierto? Por razones obvias, rupturas rectales o algo así. Requiere de transductores de baja frecuencia, ya lo hablamos, 2,5. En cambio, la transrectal, a lo mejor como tú ya estás posicionado dentro del abdomen, puedes ocupar transductores transrectales, ¿cierto?, de frecuencia de 7,5, por ejemplo, ¿ya? Con la técnica transcutánea tienes acceso a muchas de las regiones del abdomen, la diferencia con la transrectal que solamente es en la zona caudal del abdomen. Una diferencia también es que con la técnica transcutánea, si bien abarcas más imagen, la imagen que tienes, ¿cierto?, a veces no es de mejor calidad, ¿ya? Porque obviamente todos los ecos que llevan rebotando por la pared, excepto abdominal, etcétera, va disminuyendo la visión y sobre todo te complica mucho en pacientes que están obesos, ¿ya? En los caballos, el caballito que está medio cuerpo, sobre todo los corraleros. En cambio, a diferencia de la técnica, ¿cierto?, transrectal, es que la imagen es muy buena, pero lamentablemente es solamente la parte caudal del abdomen, ¿ya? Ya. Cuando hay mucho gas, ¿cierto?, en el intestino grueso, ¿cierto?, el intestino large, el otro es small, puedes ver, ¿cierto?, que hay, no tienes porque hay una sombra, ¿cierto?, sonora, que en el fondo no te deja ver mucho, te complica, ¿cierto?, cuando hay estos problemas de metabolismo secal o ese tipo de cosas. Lo otro que es complicado, ¿cierto?, de poder, la técnica transrectal que te puede complicar en esto es poder manipular ciertos transductores en estas mismas circunstancias. Y en la técnica transcutánea ustedes van a identificar, ¿cierto?, las distintas zonas del intestino a través de la locación o la ubicación que ustedes saben anatómicamente, ¿cierto? En cambio, en la técnica transrectal hay todo un asunto, ¿cierto?, de un complemento del examen de palpación transrectal. Tú vas a ubicar las vísceras, ¿cierto?, de esa manera, ¿ya? No por cuadrante.
Eso puede ser alguna diferencia. Una forma importante, ¿cierto?, es lo que es la evaluación abdominal en el caballo. Ustedes se fijan, ¿cierto?, en la técnica transcutánea, que es la que más se hace, ¿cierto? Una gran zona, ¿cierto?, en que se rasura el caballo, absolutamente todo abdomen, también en la parte ventral, ¿cierto? Muy importante hacer ecografía también de la línea media para poder evaluar a veces cantidad de líquido, si hay presencia de adherencia con fibrina, etc. ¿Ya? Y tiene que ser, ¿cierto?, de arriba hacia abajo y abarcando toda la zona abdominal con todas las estructuras, desde lo más dorsal a lo más ventral. En general con cortes ciertos transversales y longitudinales en algunos casos, donde se permite, porque ya cuando llegas a la zona de las costillas, casi todos los cortes son, ¿cierto?, transversales, porque si pones el transductor a través de la costilla vas a ver el hueso y no se va a ver nada, ¿ya? Tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Y bueno, es un esquema básico de qué es lo que vamos a ver. Hay distintos puntos, ¿cierto?, en que yo siempre me tengo que estar fijando para poder observar cosas que son básicas en la ecografía abdominal. Al lado izquierdo, ya lo vamos a ver, ¿cierto?, hay estructuras importantes que te sirven de guía. Lo mismo al lado derecho, que son en general los riñones, una estructura muy fáciles de poder definir. El riñón te ayuda mucho, ¿cierto? El estómago, los bordes del vaso y del hígado, ¿ya? Y las vísceras, ¿cierto?, abdominales, probablemente tal como las intestinales, quiero decir, ¿cierto?, pueden sufrir cierta variación, que a veces están más distendidas, más contraídas, con mayor o menor movilidad, etc. Depende de la carga que tengan. La indicación que tiene la ecografía abdominal en general, ¿cierto?, es cuando los caballos presentan síndrome cólico, cuando hay bioquímica sanguínea anormal, es decir, si yo tengo un caballo que tiene las enzimas hepáticas aumentadas, no está de más hacer una ecografía, ¿cierto?, de hígado. A veces se van a encontrar con sorpresas, pueden haber abscesos hepáticos, pueden haber infestaciones por distoma, ¿cierto?, fasciolo hepática, y ustedes van a ver, ¿cierto?, que los ductos hepáticos van a estar más hiperecoicos, ¿cierto?, sobre todo si son infestaciones que son más crónicas, ¿cierto?, van a provocar daño estructural en el hígado y eso se va a ver. Lo mismo si hay hematología normal, que si yo, caballos que a veces presentan que si yo, anemias o ese tipo de cosas, pueden encontrarte con hemorragia entera. Trastorno de la orina como hematuria, están los típicos casos, ¿cierto?, de caballos que tienen, por ejemplo, caballos tordillos, que presentan melanoma renal, y ese caballo va a empezar a presentar hematuria por orinar sangre. Y uno al tiro dice, no, el caballo está con una uretritis, infección urinaria, con cálculo renal, con qué sé yo. Entonces ahí se complementa con otro tipo también de examen de diagnóstico por imagen y le hace una endoscopía biuretral. Y vas a llegar a la vejiga y vas a ver los dos uréteres. Y por un uréter el izquierdo, ponte tú, va a caer orina, y por un uréter derecho va a caer sangre. Entonces le das una ecografía de riñón y muchas veces en esos casos te vas a encontrar cosas en riñones de este porte y llenos de tumores. ¿Bien? Y ahí llegas al diagnóstico. Y bueno, y aumento de volumen en el perímetro de parabdominal, que puede ser por una hernia, por ejemplo, ¿cierto?, una hernia paramediana, hernia umbilical, etc. ¿Ya? Que en el perímetro, ¿cierto?, que se ha aumentado el perímetro, o la parabdominal en el caso de las hernias, que es muy importante poder evaluarlo con una ecografía, te puede incluso determinar el tipo o el protocolo quirúrgico que tienes que utilizar, ¿cierto?, al momento de solucionar ese problema. Las zonas de escaneo en general del caballo, ¿cierto?, son bien precisas, ¿ya? Y te tienes que encontrar con estructuras que están bien determinadas en esa zona, ¿ya? Por ejemplo, yo al lado derecho siempre tengo que ver el ciego. Obviamente si lo veo al lado izquierdo es que hay un problema. Siempre, por ejemplo, al lado izquierdo tengo que ver el vaso y el riñón, ¿cierto? Pero si veo el vaso y no veo el riñón, y veo en vez del riñón ese espacio está ocupado por el intestino grueso, por ejemplo, eso estamos hablando de un atrapamiento nefrosplénico. Entonces son cosas que no son muy complejas, pero horas de vuelo de estar viendo nomás, ¿cierto? Las principales estructuras que ustedes van a poder ecografiar en una ecografía abdominal en caballos es el estómago, intestino delgado, colon mayor y menor, el ciego, el hígado, el vaso, los riñones, el espacio nefrosplénico y la vejiga, ¿ya? Esto está, ¿cómo se llama ahí con asterisco? Porque
esto muchas veces se desprende del examen de ecográfico, ¿cierto?, abdominal, dependiendo de lo que yo vaya encontrando en la anamnesis y el examen clínico. No en todos los caballos yo voy a hacer una ecografía del espacio nefroesplénico ni de la vejiga, ¿ya? Pero sí se puede observar. Acá tenemos, ¿cierto?, unas distintas lugares que es lo que yo puedo observar, ¿ya? A modo de ejemplo, ¿cierto?, en la región del abdomen craneal del lado derecho, en el flanco craneal del lado derecho, ¿cierto?, vamos a observar intestino grueso, va a estar, ¿cierto?, la flexura esternal, la flexura diafragmática de colon mayor, ¿se acuerdan de eso? Va a estar colon ventral derecho, colon dorsal, ¿cómo se llama? Derecho, intestino delgado, duodeno, ¿cierto?, que lo vamos a ver, ¿cierto?, que se encuentra sobre el ciego. Ahí hay una ventana para poder ver el duodeno, muy importante en cuadros, por ejemplo, que tú tienes que no hay vaciamiento gástrico y hay que evaluar si efectivamente eso es secundario o es primario. Si tenemos una dilatación gástrica, pero el duodeno está bien y se mueve, hay vaciamiento gástrico, a lo mejor hay otro problema. Pero si tenemos que el duodeno está quieto, esa dilatación gástrica es secundaria a algo, generalmente un problema de intususcepción, encarcelamiento, qué sé yo, del intestino delgado, y por eso todo se propaga hacia adelante. Bueno, ahí ustedes pueden ir viendo también qué es lo que va en los distintos flancos y las distintas ubicaciones. ¿Dónde puedo ubicar? Y esta es una guía, una referencia, no una receta de cocina, en los caballos puede cambiar un poco, pero en general, ¿cierto?, lo que ustedes van a ver, generalmente el lado no cambia, pero sí a lo mejor la estructura en qué parte de ese lado. El estómago en el caballo se va a ver por el lado izquierdo, del 10º al 13º espacio intercostal, más o menos, ventral al margen diafragmático, medial al vaso, y lo que más vamos a ver es la pared del estómago, ¿cierto? Eso es lo que va a generar ecogenicidad. Es muy raro que el contenido del estómago genere ecogenicidad, a no ser que tenga componente sólido. Cuando nosotros dejamos, por ejemplo, los caballos con una sonda nasogástrica en forma permanente para comprimir el estómago y después hacemos ecografía de control, sí, efectivamente tú puedes ver la sonda, pero es porque es demasiado sólida, ¿ya? A veces el contenido de abdomen, o sea, perdón, de estómago, puede ver el contenido que puede uno, por la ecogenicidad, determinar si es que es sólido, ¿cierto?, más bien pastoso, o solamente es gas, es todo oscuro, qué sé yo. El lumen gástrico es hipoecoico o anecoico, ¿cierto?, dependiendo de su contenido, como decía. Y aquí tenemos una imagen, ¿cierto? Aquí vamos a tener el estómago, y esto acá que tenemos es el vaso. Acá tenemos la vena gastroesplénica, ¿ya? Este es el estómago. Un caballo que tiene dilatación gástrica, esta línea puede llegar por acá, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, lo que hablamos, ¿cierto?, la vena gastroesplénica. Ahí está con el traductor puesto por un lado, por el otro lado, lo mismo en realidad. La imagen que veníamos delante, ¿cierto? Y esta es la zona de cómo yo voy a estar viendo esto. Por eso es que se me interpone el vaso entre medio, el vaso. El intestino delgado, duodeno, está al lado derecho, una de las formas de verlo es más fácil, entre el 10º al 12º espacio intercostal, el abdomen medio, medial al hígado y ventral al riñón derecho, ¿ya? Y ahí vamos a poder ver duodeno, y eso que está ahí, ¿ya? El duodeno, nosotros vamos a ver que esto se mueve, ahí look, porque hay movimiento peristáltico, entonces se agranda, se chica. Una de las formas que ustedes pueden ver para potenciar, ¿cierto?, la visión del duodeno es que al caballo denle agua. Y cuando el caballo empieza a tomar agua, se van a esperar 1 o 2 minutos y el duodeno va a empezar a funcionar. El duodeno está funcionando todo el tiempo en el caballo, ¿cierto? Siempre hay vaciamiento gástrico en el caballo. Pero pueden estimular esta mayor movilidad para el examen, ¿cierto? Si le dan agua al caballo. Entonces ahí tenemos el ciego, y aquí tenemos el riñón. Y eso que está ahí, duodeno. Duodeno. El yeyuno del ilion está al lado izquierdo y entrar al vaso. ¿Ya? Tete. Ahí también está separado. Sí. Oh,
Ese intestino, ¿cierto? Intestino delgado, mira cómo se mueve. Buena motilidad. Estos son cortes transversales, ¿cierto? Apenas se ve la pared. Mira cómo se mueve. Ahí tenemos sí, una imagen que no es normal. Te fijas que esto está muy distendido, la pared está muy notoria, mira esta pared está muy engrosada, con gran contenido líquido, ¿cierto? Gran contenido líquido, esto se conoce como loops, ¿cierto? Que son círculos y no se mueven, quietos. Eso muchas veces tiene relación, por ejemplo, con torsiones intestinales, intususcepciones, incluso accidentes intestinales que no están permitiendo el tránsito intestinal, ¿ya? El intestino grueso en general lo que vamos a ver es colon y ciego, ¿cierto? Ahí, al lado izquierdo, ¿cierto? Ventral, vamos a tener left ventral colon ventral centro izquierdo. Vamos a tener, ahí tenemos el vaso. Tenemos saculaciones, ¿cierto? De colon ventral, acuérdense que colon ventral, de colon mayor, estoy hablando, ¿cierto? Tiene saculaciones bastante grandes, ¿cierto? Bastante grandes. A diferencia de colon menor, que tiene saculaciones que son muy evidentes, pero son más chiquititas, ¿ya? Ahí se forman los clotines, de hecho, ¿ya? Tenemos, bueno, colon ventral, colon dorsal, ¿ya? El vaso, etc. Todo eso es evidenciable. Esta imagen que está acá, esa de acá. Esta parte de acá es colon ventral, esta parte de acá es el vaso, y lo que queda por detrás, que está acá, es colon dorsal del colon mayor, que se ve ahí. ¿Ya? Colon menor, como hablamos, también tiene saculaciones, ¿cierto? Pero son más pequeñitas, como yo les decía. ¿Ya? Son más pequeñitas y son más hiperecoicas o son más gruesas. El colon mayor, o sea, colon menor es más grueso, mucho más grueso, tiene mucha musculatura. Importante, por ejemplo, cuando ya está colon derecho, ¿cierto? Llegando a lo que va a ser colon menor después, ¿cierto? Colon ventral, la diferencia que hay, ¿cierto? De estructura. Si tú ves el colon ventral, ¿cierto? Un poquitito más gruesa la pared, colon dorsal un poquito más delgado, ¿cierto? No hay estructura entre medio que te compliquen ahí en la parte derecha. El ciego, ¿cierto? También tiene saculaciones muy similares a las del colon, uno a veces pues, se puede confundir, ¿ya? Pero más que nada por la posición, el ciego está mucho más arriba, un poquito más caudal, y a veces estas saculaciones en el ciego, a diferencia del colon, se pierden. Está saculado, se pierde y después vuelve a estar. El colon, las saculaciones es muy difícil que se pierdan completo, que se estire completo. Generalmente está la saculación, baja y vuelve, baja. En cambio en el ciego, a veces se pierden y vuelven. Ustedes vean la estructura en que la saculación se estira y después vuelve, ese es ciego. ¿Ya? Ciego. El hígado está al lado derecho, ¿cierto? Entre el sexto al 15º espacio intercostal, ventral al margen diafragmático. En el lado izquierdo, ¿cierto? Lo van a ver del séptimo al 9º espacio intercostal, van a ver las venas hepáticas, las estructuras vasculares, ¿cierto? Que son anecoicas, unos hoyitos negros que se van a ver, ¿cierto? Y los conductos hepáticos. Aquí tenemos el diafragma, ¿cierto? Y aquí tenemos el hígado. Generalmente lo que son las porciones, ¿cierto? Estos círculos anecoicos más grandes son las venas hepáticas, ahí hay otro, ¿cierto? Está el corte longitudinal, transversal. Y estos pequeñas zonas o estructuras, ¿cierto? Anecoicas rodeadas de otra estructura hiperecoica, como es ahí, o ahí, son ductos biliares. Ahí hay otro. ¿Lo ven? El vaso, por otro lado, ¿cierto? Está al lado izquierdo, ventral al borde diafragmático, puede llegar a la línea media, ventralmente, ojo, incluso en caballos que tienen mucho, ¿cómo se llama? Ejercicio, qué sé yo, hay una hipertrofia del vaso, ¿cierto? Estrenomegalia, se ve mucho en caballos deportistas, y el vaso puede pasar la línea media hacia el otro lado. Y una diferencia, ¿cierto? Es que es mucho más ecogénico que el hígado en general, ¿cierto? Aquí tenemos el vaso. Los riñones, a su vez, ¿cierto? Que te ayudan mucho a ubicarte en la zona, vas a tener el riñón derecho entre el 15º y 17º espacio intercostal a nivel de la tuberosidad ilíaca,
el izquierdo entre la última costilla y la fosa paralumbar. Hay que entender que la corteza es más hiperecoica que la médula, ¿cierto? Y la pelvis renal posee una línea hiperecoica muy definida. Ahí está la línea hiperecoica, ¿cierto? De la pelvis renal. Y esta es la corteza renal. Pero de acá el parénquima, ¿cierto? Esta es lo que es la pelvis renal, donde se forma la línea y después tosal. ¿Ya? Espacio nefroesplénico. O sea, una cosa importante es evaluar, ¿cierto?, la ecografía abdominal, sobre todo en casos cólicos, es ecografía del espacio nefroesplénico. Esta ecografía, ¿cierto?, es súper fácil de hacer, muy sencilla, no tiene ninguna ciencia. Y es esto de acá, ¿cierto? El espacio nefroesplénico es el espacio que queda acá, entre el riñón y el vaso. Entonces a veces ocurre esto, y se nos mete ahí colon mayor. Y queda, ¿cierto?, atrapado en el espacio nefroesplénico. Esa porción que ustedes ven ahí es el ligamento nefroesplénico, por eso es que esto no baja, queda ahí nomás. Ahora, ¿cómo se ve eso, ¿cierto?, ecográficamente? Hay que entender de que ecográficamente, ¿cierto?, no es normal que tengamos intestino en esta zona, ¿cierto?, entre el vaso y entre el vaso y el riñón, lo normal que tengamos es eso, ¿ya? Que acá esté colon, no acá arriba. Entonces, cuando nosotros vemos una ecografía normal, vamos a ver que tenemos el riñón izquierdo, el vaso, y esto ecográficamente se ve así. Está el vaso, está el riñón, ¿cierto? Por tanto, lo que tenemos aquí es el espacio nefroesplénico. Aquí tenemos un ¿cómo se llama?, atrapamiento nefroesplénico. Acá tenemos el vaso, acá tenemos el riñón. ¿Lo ven? ¿Cierto? Acá lo que tenemos es el vaso y acá no tenemos el riñón, tenemos colon. Esto es atrapamiento nefroesplénico. Y este es uno de los diagnósticos de cólico más sencillos de hacer. Este es el más sencillo de hacer. Atrapamiento nefroesplénico. Ya, vamos a dejarla hasta acá porque no viene nadie a clase y no quiero avanzar mucho, porque ¿cuándo viene el día de clase? Vamos a ver la hora. Tengo que pasar lista a los que se fueron.